A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. Amigas y amigos, bienvenidos. Hoy hablaremos de un tema que preocupa al Ecuador y al mundo: el crimen organizado. En los últimos años, nuestro país ha visto un aumento alarmante en la violencia, la presencia de mafias transnacionales y la infiltración del narcotráfico en distintos sectores de la sociedad. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Qué podemos hacer para frenarla? Para analizar esta crisis y sus implicaciones nos acompaña Michelle Doménica Maffei Ojeda, experta en relaciones internacionales con especialización en seguridad, docente e investigadora en crimen organizado transnacional. Actualmente es capacitadora en APSI, columnista en Primicias, panelista en Radio I99 y docente en la Universidad de Guayaquil, donde lidera investigaciones en este campo. Bienvenida, Michelle, por acompañarnos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Vuelvo a recalcar la importancia de medios de comunicación tradicionales como alternativos de querer hablar acerca del crimen organizado, porque entre más lo hablemos, podemos también llegar a soluciones diversas, no solamente de esta humilde servidora, sino de más personas que también están dentro del nicho de prevención de crimen organizado. Michelle, no sé si lo correcto es comenzar por el diagnóstico o por dónde deberíamos comenzar. Bueno, evidentemente el diagnóstico siempre es importante porque no hay tal cuestión como sobrediagnóstico dentro del crimen organizado. Esto se da debido a que el crimen organizado, por ser una empresa ilícita privada, todos los meses está readaptándose. ¿Qué significa? Cada vez que hay políticas públicas o políticas públicas también como lamentablemente las que fueron instauradas en el 2024 del hipermilitarismo, lo que hace el crimen organizado es adaptarse. Gran ejemplo, llegaron Fuerzas Armadas, pese a que no querían estar dentro de los centros de privación de libertad, porque las Fuerzas Armadas era en el 2024 una de las instituciones con más aceptación de la ciudadanía, con un 88% de aceptación y apoyo de la ciudadanía. Ellos sabían que el hecho de estar cara a cara trabajando y combatiendo más que todo el crimen organizado iba a fomentar cuestiones de corrupción. 1 de cada 10 policías nacionales lamentablemente trabaja directa o indirectamente con el crimen organizado y siguen patrullando las calles. Y ese mismo problema hoy en día lo tienen las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando entran en los centros de privación de libertad en el momento de contención, por un mes duró, se puede decir, la etapa de intervención de fuerza bruta por parte de las Fuerzas Armadas, y lo que el crimen organizado después de ese mes logró hacer es adaptarse a este nuevo actor dentro de los centros de privación, de libertad, que son los headquarters como tal de los 22 grupos terroristas, que hoy en día tenemos más, por si acaso, pero de los 22 grupos terroristas mapeados hasta el momento. Ellos pudieron generar nuevas cadenas de valores en base a la coerción, corrupción y al trance económico entre los grupos de delincuencia organizada y Fuerzas Armadas. ¿Qué significa? Que compraron lamentablemente a muchísimas personas de Fuerzas Armadas para que nuevamente la economía ilícita en los centros de privación de libertad vuelva a tener tracción. Es decir, el hecho de que puedan entrar bombas, el hecho de que puedan generar matanzas, lo que sucedió hace 2 días, por ejemplo, en la penitenciaría Litoral, que encontraron una bomba y encontraron a 3 reos en diferentes pabellones muertos, pese a que la penitenciaría del Litoral es el centro de privación de libertad con más presencia de Fuerzas Armadas hasta hoy en día. Y al mismo tiempo la entrada y salida de drogas. El 80% de la población carcelaria en el Ecuador tiene lamentablemente una adicción fuerte a drogas potentes, es decir, de cocaína para arriba. Entonces el diagnóstico es lamentable en el Ecuador. La ola de violencia está incrementando. Tuvimos el enero más
violento, yo creo, no solamente en los últimos 3 años, sino yo creo que posiblemente desde el retorno a la democracia en el Ecuador. Y enero, solamente hasta febrero 16, es decir, 2 días atrás, Guayaquil tuvo alrededor de 226 homicidios, debido a que el 50% de los crímenes violentos están bien centralizados en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué significa? Cada hora hay un muerto, aproximadamente por día hay 25 homicidios violentos, y hasta el día de ayer, en teoría, nosotros tuvimos que haber tenido 424 homicidios a nivel nacional, y la mitad siempre están en Guayaquil, no por si acaso porque los guayaquileños o los guayacenses seamos más violentos, sino que Guayas y Guayaquil tiene 4 puertos de aguas profundas de los 10 puertos privados en el Ecuador. Todos los puertos, por si acaso, son privados, son concesionados en el Ecuador. Solamente un solo puerto no tiene esa concesión, que es el puerto de Esmeraldas. Michelle, nos hablabas de que son en el mapeo son alrededor de 22 grupos organizados, ¿verdad? ¿Cómo podríamos describir un poco más quiénes son o de dónde vienen, si son nacionales, si todas son internacionales o pues ahora trabajan y operan en conjunto? Pero ¿cómo llegamos a esto? A ver, llegamos a esto no evidentemente porque Ecuador haya sido una isla de paz. A mí no me gusta muchísimo ese dicho de que Ecuador fue una isla de paz antes de la crisis de inseguridad que estamos viviendo. Ecuador nunca ha sido una isla de paz, y eso lo podemos ver inclusive con data de los homicidios violentos a nivel nacional antes del 2014, antes de la reforma del COIP como tal, y antes inclusive de la construcción de las mega cárceles o las 3 cárceles más importantes, que son la Penitenciaría del Litoral, Turi y la cárcel de La Tacunga, inclusive antes de esa reforma penitenciaria. El Ecuador antes del 2014 tenía más o menos una tasa de homicidios que oscilaba entre los 15 a 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué significa? Que históricamente el Ecuador siempre ha sido un país violento, netamente, inclusive a nivel regional. La tasa o el promedio a nivel Latinoamérica y el Caribe de homicidios es 19 homicidios por cada 100.000 habitantes, y eso era lo que el Ecuador evidentemente oscilaba todos los años. Latinoamérica es la región más violenta en todo el mundo, inclusive más violenta que África, debido a la injerencia del crimen organizado, y no es solamente una cuestión del Ecuador, es una cuestión que está muy arraigada a cuestiones de instituciones débiles, mala democracia, corrupción y lamentablemente los vacíos estatales, que siempre ha sido un común denominador en los gobiernos latinoamericanos. ¿Qué significa? No hemos tenido buenos gobiernos que, pese a que cobran impuestos, no nos dan servicios de calidad. Y eso es bien notorio en América Latina. Ahora, cuando nosotros hablamos del crimen organizado en el Ecuador, es una falacia decir que el crimen organizado empezó a tener presencia en el Ecuador desde el 2007 o hace 15 años, o echarle culpa a los últimos gobiernos. Yo creo que si buscamos culpables, tenemos que ir desde, lamentablemente, el retorno a la democracia con el fallecido abogado Roldós. Desde ahí se puede decir que empezó el problema de crimen organizado. ¿Por qué? Porque la primera banda de crimen organizado, los lecheros, si no estoy mal, en Manabí, iniciaron en 1985, y actualmente la banda que tiene más reputación o está mejor establecida son los choneros, que se establecieron como banda de delincuencia organizada en Manabí, en Chone, evidentemente, en 1995. De ahí, los nexos de los choneros con cárteles mexicanos se remonta desde el 2000, más que todo cuando agarran a César Fernández, ex gobernador de Manabí, más o menos en el 2001, con un tonelaje notorio de cocaína para ser sacada del Ecuador con destino a México. Y César Fernández trabajaba con los choneros y conjuntamente con el cártel de Sinaloa. Entonces los choneros ya tienen, por décadas, ya han tenido relaciones directas con cárteles mexicanos. Después nacen también los lobos, al principio de los años 2000, y los lobos también han tenido ya varios años de relación con Jalisco Nueva Generación, que es básicamente el enemigo directo del cártel de Sinaloa. Ahora, si vemos inclusive el mapa regional
de quiénes son los grupos delictivos que básicamente tienen un monopolio en todo lo que es el tráfico de cocaína, es literalmente Sinaloa versus Jalisco Nueva Generación, y eso no es solamente una cuestión que se ve evidentemente en el Ecuador, sino también se puede ver con mucha profundidad en Colombia, se puede ver también en Perú y se puede ver inclusive en Brasil con los nexos de los cárteles mexicanos con el primer comando de la capital, que es el PCC, y también el comando Vermelho, que están muy activos también en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, y trabajan también algunas veces con los lobos que tienen una gobernanza territorial en la Amazonía. Entonces, el hecho de que el crimen organizado, pese a que tenemos bandas locales, que la gran mayoría son personas ecuatorianas, ya han tenido años de relaciones con otros cárteles de otros países o otros grupos delictivos, como por ejemplo, los choneros trabajan directamente con el ELN y células de la FARC. ¿Por qué? Porque el cártel de Sinaloa financia también el cultivo de cocaína por parte del ELN y la FARC para que ellos puedan dárselas a los choneros y que los choneros lo puedan sacar vía puertos ecuatorianos y lo puedan sacar, por ejemplo, directamente para el norte global, para Miami o para Rotterdam o para Amberes. Ahora, el 100%, ese es como que el dato lúdico del momento, el 100% de la droga casi que llega a Rotterdam, a Holanda, proviene de Ecuador. Por eso es que Ecuador estaba incluso en una lista negra, que supuestamente nosotros ya salimos de esa lista negra. Esperemos que se mantenga así, porque la Unión Europea estaba muy cerca de simplemente empezar a comprar bananas y frutas de otros países, porque ya no podían aguantar el tonelaje de containers contaminados de origen ecuatoriano que llegaba a Europa como tal. Entonces, el crimen organizado en el Ecuador ha estado latente por décadas y las relaciones con estos grupos internacionales ya van también años. Otro gran ejemplo, el hecho de que la mafia albanesa, que aparte de ser un canal o una conexión directa del tráfico de cocaína de Ecuador hacia Europa, también ellos están muy metidos hoy en día en el tráfico de armas. Básicamente les venden armas a los grupos delictivos. Ellos se establecieron y empezaron a llegar en el Ecuador en el 2001. Entonces no es una cuestión de que recién hay presencia del cártel o de la mafia albanesa, sino que ha sido una cuestión que se ha desarrollado desde el 2000 y poco a poco se ha ido especializando, ha crecido también en complejidad y también en impacto en la sociedad ecuatoriana. Ahora, ¿por qué lo sentimos nosotros hoy en día? Ahora más? lo sentimos es básicamente más, claro, está porque más el crimen evidente. organizado a nivel internacional creció exponencialmente durante la pandemia y después de la pandemia. Pero ¿por qué particularmente por la pandemia? ¿Qué dinámica es ese punto de inflexión del antes y el después del año 2020? Mira, durante la pandemia evidentemente tuvimos la etapa del lockdown, que es básicamente las personas no podían salir. ¿Y qué es lo que generó? Uno, generó que más personas quieran consumir droga. Dos, debido a que el comercio internacional se paralizó, lo que fomentó fue la sobreproducción de cocaína. ¿Qué significa? Las personas querían más cocaína y de paso había mucho más tonelaje de cocaína en Colombia. Y debido a que ya en Colombia no tenían más lugar donde guardar la cocaína, ciertos grupos como el ELN y la FARC, conjunto con el cártel, más que todo conjunto con Sinaloa, se dieron cuenta que el paso más lógico no era la destrucción de la cocaína y de las drogas, porque era mucho más caro, sino simplemente mandar toda esa droga que no tenía ya lugar para ser escondido en Colombia, mandarlas a Ecuador. Entonces al principio empezaron a pagar solamente en efectivo a las bandas delictivas, lo que evidentemente potenció su injerencia en la sociedad y potenció sus actividades ilícitas porque tenían dinero, ya no solamente de microtráfico y de ciertas actividades delictivas solamente en el Ecuador, sino que estaban haciéndole un favor a cárteles mexicanos el hecho de guardar la cocaína en galpones, por ejemplo, aquí en el Ecuador. Y después de un tiempo empezaron a ser pagados no solamente en dólares, sino también en droga. Hoy en día, los choneros, parte de cómo ellos adquieren dinero no es solamente por su servicio de tráfico de droga, desde
frontera norte hacia el puerto de Guayaquil, sino que también el 20% de la droga se queda aquí, les pagan en droga, lo que fomentó inclusive el microtráfico y el consumo de cocaína a nivel Ecuador. Ahora, Ecuador hoy en día es el tercer país en Sudamérica que más cocaína consume después de Brasil y Colombia. Entonces, y ese problema nosotros normalmente lo atribuimos al norte global, pero también es una cuestión de mea culpa como ciudadanía ecuatoriana. Nosotros también somos los responsables del pico de violencia que estamos viendo, porque el tráfico dentro de la cadena de producción de cocaína o de droga, siempre el tráfico es la etapa más violenta y donde normalmente se ve la escalada de homicidios como de desapariciones que estamos teniendo. Ahora, una tasa muy importante que recién se está tomando en consideración, y más que todo desde el problema de los niños de las Malvinas que desaparecen en diciembre, y hasta este momento hay sentencia por parte de los 16 militares, es que el año anterior tuvimos alrededor de 6.874 personas totalmente desaparecidas, 400 fueron halladas sin vida y 800 todavía no se sabe si están muertas, si siguen desaparecidas, no se sabe absolutamente nada. ¿Qué significa? Que casi la misma tasa que tenemos de muertos el año anterior, que fue 6.000 y pico, casi lo mismo tenemos en personas desaparecidas. Y eso es un crimen conexo también, no solamente al narcotráfico, sino también a la trata y tráfico de personas por motivo de explotación sexual, como de trabajo forzado. Entonces, ¿qué significa? Que el crimen organizado en su pletora de mercados está haciendo dinero y tiene millones de actividades delictivas en el Ecuador. Y lamentablemente no estamos yendo a las etapas más críticas que resguarda el bienestar de los ciudadanos, que es la prevención del crimen organizado. Pero Michelle, y hablando de crimen organizado, no solamente de narcotráfico. Claro, Michelle, ya hemos visto todo, hemos tocado fondo, ¿o qué más falta? ¿Cómo tenemos que ver o estar preparados para un futuro cercano? No hemos tocado fondo aún, porque cuando hablamos de crimen organizado siempre podemos estar peor. ¿Pero qué viene? ¿Qué nos toca ahora? Nos toca ahora ya salir de la etapa de contención, porque lamentablemente la etapa de contención ya falló. ¿Qué significa? Si seguimos los mismos pasos de la guerra contra las drogas o el Plan Colombia, nosotros vamos a tener los mismos resultados que México obtuvo y que Colombia tuvo. ¿Qué significa? Vamos a tener más células de grupos terroristas o de GAOs, que ahora son denominados los choneros y los lobos, que son grupos armados organizados, que me parece esa reclasificación una estupidez. Todos los grupos de delincuencia organizada, sean más pequeños o más grandes, trabajan de la misma forma, unos más violentos, unos menos. Ahora, los grupos más nuevos, más pequeños, por ejemplo, Sao Box en Machala, los tigres igualitos o los tigres Fénix en Nueva Prosperina, los grupos más nuevos, debido a que no han tenido una etapa, es decir, tiempo apropiado para hacer un renombre dentro del mundo criminal, ellos tienden a ser más violentos. Michelle, más violentos que los choneros, más violentos que los lobos, más violentos que los tiguerones. Michelle, entonces, sí deberían tener un enfoque también a los grupos más pequeños. De acuerdo, Michelle, realmente ha sido una conversación muy valiosa. Realmente es esclarecedor escucharte. El crimen organizado sabemos que es un problema que nos afecta a todos y entenderlo es el primer paso para poder combatirlo, ¿verdad? Gracias por compartir tu análisis y propuestas con nosotros. Esperamos que este espacio contribuya a la reflexión y al debate sobre cómo enfrentar esta crisis. A nuestros televidentes los invitamos a seguir informándose y a no normalizar la violencia. Michelle, te pido un mensaje muy cortito para toda la audiencia. Sí, gracias a ustedes, y también hay programas que tienen buenos resultados, no solamente en el norte global, sino también en Iztapalapa, por ejemplo, en México, que pudieron bajar las tasas de violencia en general en esa alcaldía. Ahora, yo recomiendo ver a esos proyectos, a esas políticas públicas e implementarlas, pero al mismo tiempo ecuatorizar, haciendo como que una forma de ecuatorianizar esas políticas públicas. ¿Qué significa? Significa que tenemos que acoplarlas al contexto donde las queremos poner. Fomentar cultura de paz y al mismo tiempo darle un porqué a los jóvenes y un futuro de por qué es bueno no ser violento
y generar se puede decir, oportunidades y medios de vida a los jóvenes, porque en este momento los jóvenes no están siendo ya coercionados por los grupos de delincuencia organizada, sino que muchísimos en situación de vulnerabilidad lamentablemente ellos se entregan a estos grupos de delincuencia organizada. De acuerdo, sí hay alguna forma, sí hay formas, sí hay programas, y yo recomiendo escuchar a las personas que se especializan en combate contra el crimen organizado. Muchas gracias, Michelle. El tiempo nos queda corto. Te volveré a invitar para seguir profundizando este tema con toda la información que tú tienes y analizas, estudias. Te envío un fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia de Telesucesos. Hasta la próxima semana. Soy Marjorie Chávez. Hasta pronto. Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.